Bueno, Lucas Romero. Lucas Romero, el analista político, uno de los que más sabe. Exactamente. Lucas, ¿cómo leemos los resultados el domingo a la noche? Porque me parece que todos van a cantar victoria porque algo ganaron en la jornada, o estoy equivocado. ¿Cómo andás? Gracias por estar. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, el resultado hay que leerlo primero contando los votos y después sacando el porcentaje sobre el total de votos emitidos. Acá la dificultad va a ser, no para el caso del oficialismo, porque el oficialismo tiene la misma oferta con la misma denominación en las 24 provincias. Habrá que juntar todos esos votos y dividirlos por el total de votos emitidos a nivel nacional, y ahí vamos a tener un número de los votos obtenidos, votos positivos obtenidos por la oferta electoral del oficialismo nacional. La controversia ha emergido por el peronismo, porque no tiene la misma denominación en todas las provincias. Entonces, simplemente hay que tener la precaución de saber cuál es la oferta peronista en la provincia y juntar la cantidad de votos que van a recoger esas diferentes ofertas con diferentes denominaciones. Lucas, perdón, cuando hablas de peronismo, ¿qué peronismo hablas? Claro. Porque Córdoba vos sabés que es bastante particular. Sí, yo sé que en Córdoba hay una interpretación especial que hay que hacer sobre este aspecto, pero yo estoy haciendo referencia al peronismo que está referenciado en la institucionalidad del partido a nivel nacional, ¿no? Los que forman parte de lo que es el Partido Justicialista a nivel nacional, con algunos matices, porque hay algunas expresiones que no necesariamente son partidarias, pero que en Córdoba no tiene una representación institucional, porque el peronismo cordobés es un peronismo que ha sido muy crítico, sobre todo del proceso de kirchnerización, si se quiere, del peronismo nacional, durante todo el periodo de Néstor y Cristina Kirchner, pero posteriormente también, porque ha habido una hegemonía o una presencia muy hegemónica del liderazgo de ese sector político dentro del peronismo, hasta el punto que Cristina Kirchner, terminó siendo presidente del partido el año pasado y tuvo que dejar ese cargo por una cuestión, judicial, ¿no? Pero, en definitiva, en todas las provincias va a haber oferta de ese peronismo asociado al Partido Justicialista, institucionalmente hablando. Bueno, habrá que ver cuántos votos junta y ver si ese espacio, porque es el único espacio que podría arrebatarle el triunfo a nivel nacional a la Libertad Avanza, pero también vale la pena remarcarlo, porque estamos en Córdoba, de que va a haber otros espacios, y ahí aparece Provincias Unidas como un espacio que ha generado una expectativa, no solo porque con fuerza ha tratado de transmitir la idea de que hay algo entre el kirchnerismo y el mileísmo, sino también porque creo que va a ser un actor que va a juntar un caudal de votos significativo. Bueno, habrá que ver cuánto es ese caudal, porque eso va a definir también qué nivel de protagonismo van a tener esos actores que integran ese espacio emergente a partir del 10 de diciembre, ¿no? Lucas, de todos modos, a ver, si nos referenciamos en las elecciones de 2021, el gran ganador de esa elección fue absorbido totalmente por las propias internas, que fue Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te acordás que era prácticamente el próximo presidente? Y después no pasó ni siquiera el corte de la interna de su propio partido. Y Milei, que era apenas un diputado que había conseguido, como vimos recién, 8 bancas, termina siendo lo que es, digamos. Con lo cual también medir el termómetro de estas elecciones de medio término puede ser engañoso a futuro, si nos referenciamos para atrás, ¿no? Esto va a ser una foto de esta coyuntura, que es el punto intermedio, la mitad de mandato de un ciclo que se inició el 10 de diciembre de 2023 y que está ocurriendo en un contexto de insatisfacción política, con lo cual eso ya pone de por sí una nota de cautela respecto de interpretar la consolidación de las modificaciones en el sistema de representación política que pueden arrojar estas elecciones. En todo caso, serán una instancia, yo digo, de monetización del capital político de cada uno de los actores. Cada uno va a valer en función de los votos que junte. Esto es así, la democracia es así. Con lo cual, el 26 a la noche sabremos qué capital político tiene cada uno de esos actores y en función de eso se definirán todo el sistema de incentivos que va a gobernar las relaciones entre esos actores, con todas las implicancias que tiene, porque estamos atravesando instancias de mucha duda respecto de la sostenibilidad política del rumbo de gobierno y de un gobierno que ha transcurrido
toda esta primera mitad de mandato en un contexto de fragilidad política muy notorio, ¿no? Este es el presidente más débil desde el punto de vista político, institucional y legislativo que ha gobernado la Argentina desde 1983 a la actualidad, y esa debilidad se ha visto muy de manifiesto en estos últimos meses en el Congreso, con lo cual todos estamos esperando a ver qué reconfiguración hace esta elección del capital político de los actores y del mapa de la representación política en el Congreso para saber qué segunda mitad de mandato de Javier Milei vamos a tener por delante, ¿no? A ver, Lucas, ayúdanos a ver, a analizar algunos títulos que nos dejaron los encuestadores esta última semana. No de números, no podemos hablar de números, pero de sensaciones. Hablan de casi un 15, 18% de gente que está definiendo ahora el voto. Primero está definiendo si va a ir a votar y después... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? O sea, estos días que quedan al domingo lo está definiendo. ¿Vos coincidís con ese panorama? Sí, incluso diría que es un porcentaje mayor aún, ¿no? Es muy difícil muchas veces definir con precisión cuál es el porcentaje de votantes que todavía no tiene definido su voto, dependiendo del nivel de definición, porque hay algunos que lo tienen más o menos definido, pero no lo tienen definido. El porcentaje promedio que uno encuentra del electorado que define su voto en las últimas 72, 48 horas es cercano al 40%. Puede haber alguien que diga, tengo una idea, estoy bastante convencido, pero no lo definí todavía, y que esa decisión la termine de tomar en el último tramo de la campaña. Esto es lo que produce y lo que ha venido produciendo en los diferentes procesos electorales, no solo en Argentina, sino en el mundo, el protagonismo del voto estratégico. Porque muchas veces el votante, digamos, lo que quiere ver es cuál es la composición de escena final que le presenta. Ahí quiero llevarte, porque se supone, si uno vota a Provincias Unidas, podría llegar a no votarlo a Milei directamente y a llevar al Congreso alguna línea un poco más dialoguista, que bueno, che, en esta te acompaño, en esta no te acompaño del todo, pero te acompaño en algunos artículos. ¿Vos creés que puede razonar eso el votante ahí en la última, o es, como blanco dice, negro. blanco-negro, o no volvemos al pasado? Sí. Siempre depende de la coyuntura, naturalmente, y también del tipo de elección. Con respecto a esto segundo, estamos en una elección legislativa. Como no produce cambios de gobierno, esto habilita que cada uno pueda sentirse más conducido por su preferencia que por el deseo de no triunfo de alguna fuerza que esté justo en condiciones de ganar. Pero, no obstante ello, puede ocurrir esto segundo y depende también de cada una de las escenas provinciales, ¿no? Digamos, en este caso, particularmente, digamos, hemos venido nosotros preguntando sistemáticamente en todos los estudios que hemos hecho respecto de cuál es el deseo de no triunfo, para saber, digamos, qué podría guiar un voto estratégico en contra de, y no necesariamente siendo la primera preferencia la elegida, ¿no? Por eso, digo, lo que le ha ocurrido al gobierno en estos últimos meses, que algo en el mismo sentido vimos en la previa a la elección en la provincia de Buenos Aires, que es una agenda pública cargada de temas corrosivos, de temas que generan antipatía o que generan enojo en la gente. Bueno, esto pudiera activar mucho más un sentimiento antioficialismo que anti algún actor de la oposición. Este es el riesgo que enfrenta el gobierno, porque habitualmente los gobiernos, cuando gobiernan, suelen tener mucha más facilidad para generar antipatías, ¿no? Porque es... Pero esto encima es lo que teóricamente los salvavidas que iba teniendo lo iban hundiendo. A ver, lo de Trump, lo de nuevo de Trump de las declaraciones del avión. Hoy nos mató Trump. Pero el otro día también, porque todavía no quedó claro. Milei sigue insistiendo que Trump dijo lo que no dijo. ¿Qué termina siendo Trump? ¿Bueno o malo en esta campaña? Bueno, estamos muriendo, dijo. Yo creo que independientemente de la ayuda, que naturalmente uno tiene la tentación de percibir que toda ayuda es buena, una cosa es que a uno lo ayuden porque está haciendo las cosas bien, y otra cosa es que a uno lo rescaten porque está haciendo las cosas mal. Claro. En los dos casos es una ayuda, pero en una es el síntoma o la manifestación de que algo se está haciendo mal, y da la sensación, por el modo en que ha venido ocurriendo esta ayuda del gobierno de los Estados Unidos, es que estamos frente a lo segundo, ¿no? Frente a un rescate de un programa económico que ha enfrentado muchas dificultades en esta última etapa,
buen síntoma de ello es esta presión que hay sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que han sido excesivos los gestos de ayuda al punto de poder empujar a la gente a pensar si efectivamente está viendo una ayuda o está viendo un proceso de sometimiento a una potencia que está viendo una oportunidad y que esto puede restringir los márgenes de autonomía de Javier Milei. Es difícil pensar en estas condiciones, con este nivel de ayuda, que Milei esté con márgenes para decirle no a Donald Trump en algún aspecto que tenga que ver con la defensa de los intereses nacionales. Pero aparte ni siquiera en lo gestual aparece eso, Lucas. O sea, la puesta en escena de la llegada y la visita de Milei a los Estados Unidos, a la Casa Blanca, desde lo gestual ya te das cuenta que no está era una persona obnubilada por un personaje superior en todo sentido. Eso por lo menos es lo que transmitía. No sé, vos sos analista político, pero digo, ese lenguaje exudaba. En todo momento la composición de escena, sobre todo de este encuentro bilateral que tuvo Javier Milei, que en última instancia fue un encuentro bastante particular porque se trató de un almuerzo de trabajo entre ambos equipos, pero en donde el presidente estaba presentado en la escena como un espectador de lo que fue una conferencia de prensa de Donald Trump, atendiendo su agenda global de temas muy relevantes, propios de un presidente de los Estados Unidos, pero que poco tenía que ver con el vínculo bilateral entre dos líderes que son pares, ¿no? Que no dejan de ser presidentes que representan a países que están en la misma condición de soberanía y de autonomía. Entonces, muchos aspectos que pueden terminar siendo más contraproducentes que beneficiosos para que el gobierno presente esta ayuda como el premio a haber hecho bien las cosas y bueno, ese análisis, lo haces vos con nosotros, nos encanta escucharlo, nos gusta. ¿El domingo está todo eso? ¿O como siempre, está el bolsillo? ¿Qué es lo que termina motivando ahí el último tramo antes de elegir qué cruz poner en qué casillero? Bueno, digamos, la teoría política ha estudiado mucho el comportamiento electoral. Hay un gran libro, quizás el primer gran estudio que se hizo sobre el comportamiento electoral en el mundo, que fue un estudio publicado por la Universidad de Chicago, de American Voter, que era el intento de un equipo de psicólogos de tratar de entender cómo votaban los votantes, qué factores incidían, y la conclusión a la que llega ese estudio es que el proceso de definición de la orientación del voto es un proceso muy complejo en donde intervienen factores estructurales que tienen que ver con factores identitarios, ideológicos, sociodemográficos, factores coyunturales y factores actitudinales. Entonces, es muy difícil definir que hay un solo factor que motiva la decisión del voto. Ahora, cada coyuntura tiene un contexto que la rodea y que puede ser explicativo del comportamiento electoral. Y en la Argentina hace ya tiempo, porque es la principal demanda y porque es fuente de insatisfacción política en los últimos años, la situación económica sigue siendo quizás el factor más presente entre los múltiples factores que operan sobre el comportamiento electoral. Y acá, digo, volviendo de vuelta a la forma en que llega el gobierno a la elección, bueno, no llega de la mejor forma en materia económica, ¿no? Estamos entrando por un segundo trimestre consecutivo con la actividad económica comprimiéndose, estamos entrando en una economía en recesión, con caída del consumo, con destrucción de empleo, con dificultades para que la gente vea mejora en su poder adquisitivo, mejora en la satisfacción de su vida cotidiana, de su economía doméstica, independientemente del éxito que pueda haber tenido el gobierno en materia inflacionaria. Todo esto es lo que hace construir esta escena, que dejó de ser la escena que el gobierno o el presidente imaginaban hace 3, 4, 5 meses atrás cuando decía que iban a pintar el país de violeta. Entonces, digamos, si uno tuviera que identificar un factor, hay que mirar la economía como un factor que potencialmente puede ser el más explicativo del comportamiento electoral. Veremos si efectivamente ese factor le pasa factura al gobierno el domingo en la noche. El domingo en la noche podemos tener festejo en el búnker kirchnerista, kicilosista, no sé cómo le pueden decir, del búnker peronista propio. Podemos tener festejo en Provincias Unidas si alcanzan los 2 dígitos. Creo que si ese número a nivel país se llega, hay festejo. Y vamos a tener festejo seguramente del oficialismo, de la Libertad Avanza, por la cantidad de bancas
conseguida, más allá del porcentaje y más allá de ver si fueron la fuerza más votada en todo el país o no? Bueno, cada uno va, digamos, siempre que aparece un resultado electoral empieza la batalla por la interpretación. Hay veces que los resultados no dan mucho margen para dar la pelea por la interpretación. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Esta elección, en la previa se ve una elección más disputada que pudiera dejar margen para la interpretación. Bueno, cada actor va a tratar de presentar el perfil más favorable de ese resultado, ¿no? El peronismo probablemente revalidará o podrá ver si revalida su triunfo en la provincia de Buenos Aires y allí estará un poco puesto el foco. Habrá que ver de vuelta cómo termina la cuenta nacional de esos dos espacios. Provincias Unidas puede tener éxitos locales muy importantes. Ustedes tienen allí en Córdoba un candidato referente del espacio importante que pudiera tener un triunfo en la provincia. Veremos si eso ocurre. Seguramente habrá puesto el interés en poner a lucir ese resultado. Lo mismo podría ocurrir en Santa Fe, en Chubut, en todos aquellos lugares donde Provincias Unidas tiene representantes, digamos. Y después el oficialismo, que habrá que ver si el resultado le da margen para una interpretación positiva. El de las bancas parece ser una certeza. Va a ser muy difícil que el gobierno no pueda presentar ese resultado como favorable. Bueno, habrá que ver la cuenta nacional en dónde lo deja parado, porque si lo deja parado muy a la defensiva, con un resultado muy adverso, va a ser difícil que la contabilidad de las bancas pueda ser un argumento para levantar la mano y presentar el resultado como un triunfo, ¿no? Así que un poco va a estar jugado allí la interpretación. Lucas, muchas gracias por estar en Posta. Buenas noches. No, por favor, un placer, un abrazo grande.